Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, sin razón aparente, tu hogar se llena de discusiones, cansancio espiritual, insomnio, frialdad o tensión emocional? Es posible que lo que estás enfrentando en tu casa no sea solo un problema familiar, sino un ataque espiritual que ha pasado desapercibido. La Biblia deja claro que la familia no es solo una bendición de Dios, también es un blanco del enemigo. Desde el principio, Satanás ha intentado dividir, contaminar y destruir los hogares, porque sabe que cuando una casa está alineada con el cielo, su influencia afecta generaciones enteras. Pero cuando logra infiltrar confusión, apatía, rebeldía o contaminación espiritual, puede frenar el propósito divino desde adentro. Este estudio bíblico es un llamado urgente a despertar, a discernir y a tomar autoridad espiritual sobre tu casa. No se trata solo de vivir en paz, sino de establecer cobertura, cerrar puertas abiertas y convertir el hogar en un lugar donde el enemigo no pueda operar, porque no importa cuán fuerte sea el ataque. Una casa que habita en la presencia de Dios no será sacudida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, sin razón aparente, el ambiente de tu casa cambia? Hay días en que todo parece fluir, y de repente, sin aviso ni explicación lógica, surgen discusiones sin sentido, se instala un silencio denso, el sueño desaparece, la oración se apaga, y la familia entra en un ciclo de agotamiento espiritual, emocional o relacional, que se repite una y otra vez. ¿Es solo el estrés del mundo moderno? ¿O este podría ser que lo que estás enfrentando no es solo humano, sino espiritual? La Biblia es clara. La casa es uno de los blancos más estratégicos del enemigo. Desde Génesis, Satanás ha buscado infiltrarse en los hogares para torcer el diseño de Dios, sembrar división, provocar heridas y romper la cobertura espiritual. No necesita destruir un altar público si logra silenciar el altar familiar. No necesita atacar directamente la fe de la iglesia si primero contamina los hogares que la sostienen. Porque cuando el enemigo conquista una casa, puede apagar generaciones. Muchas veces los creyentes oran con fervor fuera del hogar, pero descuidan la vigilancia espiritual dentro de él. Se ora por los enfermos en la iglesia, pero no se reprende el ambiente opresivo que ha tomado control de las noches en casa. Se estudia la palabra con profundidad, pero se toleran puertas abiertas a través del entretenimiento, la falta de perdón o la desobediencia espiritual. Y una casa sin altar, sin orden y sin vigilancia es un terreno vulnerable, no porque Dios no la ame, sino porque la autoridad no se delega a los ángeles, se ejerce desde adentro, por quienes habitan en ella. Dios ha establecido principios de protección espiritual para el hogar. No basta con orar por los tuyos, hay que cubrirlos con la palabra, limpiar el ambiente, cerrar todo acceso al enemigo y afirmar la presencia de Dios como el único gobierno dentro del hogar. Y eso no ocurre por accidente. Requiere entendimiento, decisión, vigilancia y acción. El enemigo no siempre entra con violencia. A veces se disfraza de distracción, de conformismo, de normalidad. Va sembrando argumentos, sutiles hábitos, pequeños desacuerdos sin resolver. Y antes de que te des cuenta, la atmósfera está contaminada, el gozo ha menguado, la fe está débil, y los miembros de la familia están oprimidos sin saber por qué. Pero todo lo que ha sido contaminado puede ser purificado.
Todo lo que ha sido abierto puede ser cerrado, y todo hogar bajo presión espiritual puede ser transformado en un altar donde el enemigo no tiene lugar. Este estudio no es solo un llamado a orar más fuerte. Es un mapa espiritual para entender cómo operan los ataques del enemigo, cómo detectar señales de opresión en el ambiente familiar, cómo cerrar puertas abiertas y cómo establecer una cobertura firme sobre tu casa, porque no importa lo que haya pasado, lo que hayas permitido o lo que hayas ignorado, si hoy decides levantar la autoridad que Dios te dio, el cielo responderá, y tu casa será marcada no por las heridas del enemigo, sino por la presencia del Dios Altísimo. No estás solo, no estás a merced de las tinieblas, no eres un rehén del caos. Tú has sido llamado a gobernar espiritualmente tu casa, a interceder, a declarar, a restaurar y a cubrir. Y si hoy decides posicionarte en la palabra, con fe, con vigilancia y con acción, el enemigo tendrá que retroceder, y tu casa será conocida no por la guerra que vivió, sino por la gloria que la habita. Desde el principio de la historia humana, el enemigo ha tenido una estrategia clara. Si quiere destruir a una generación, empieza por contaminar una casa. No necesita atacar naciones enteras si logra sembrar caos en una familia. La casa, en el diseño de Dios, no es solo un espacio físico, es un entorno espiritual, un lugar de formación, un refugio de fe, una base de propósito y un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Y todo lo que representa un diseño divino automáticamente se convierte en objetivo del infierno. Cuando Dios creó al hombre, no lo colocó en una estructura religiosa, lo puso en una casa. Y cuando formó a la mujer, no la creó desde el púlpito, sino desde la intimidad de una costilla, para caminar junto al hombre en una unidad espiritual y emocional, capaz de gobernar sobre la creación. Por eso, el primer ataque satánico no fue en una nación pagana, ni en una guerra, sino en un hogar, en el Edén, entre un hombre, una mujer y una serpiente. Porque el enemigo sabe que si logra desestabilizar el núcleo del hogar, desordena todo lo demás. Después del Edén, lo vemos repetido una y otra vez. En la casa de Caín y Abel, la envidia se transformó en homicidio. En la casa de Noé, después de la obediencia vino la borrachera. En la casa de Lot, la contaminación de Sodoma penetró los muros y destruyó la estructura interna de su familia. Y en la casa de Elí, la indiferencia espiritual del padre abrió la puerta para que sus hijos profanaran el ministerio y provocaran juicio sobre todo Israel. Nada ha cambiado. El enemigo sigue atacando donde hay herencia. Porque una casa representa más que los que viven en ella. Representa un linaje, un testimonio, una historia que influenciará generaciones. Por eso ataca la comunicación entre padres e hijos. Por eso siembra división en los matrimonios. Por eso promueve el cansancio espiritual. La rutina seca la indiferencia. Porque sabe que si el altar se apaga dentro de casa, el fuego no arderá fuera de ella. Y cuando el altar está apagado, todo lo que entra permanece sin oposición. Tu casa no es un campo neutral. Es un territorio en disputa espiritual. O este está cubierta, o está vulnerable, o este está alineada al cielo, o se convierte en terreno de avance del infierno. Pero lo más glorioso es que Dios te ha dado la autoridad para decidir qué espíritu gobierna en tu casa. Tú no puedes controlar el mundo exterior, pero sí puedes establecer un ambiente de presencia, de verdad, de pureza y de adoración dentro de tus muros. Por eso la protección de la casa no comienza con paredes más fuertes, sino con convicciones más firmes. No empieza con alarmas físicas, sino con discernimiento espiritual. Una casa que ora unida, que declara la palabra, que cierra puertas a lo inmundo, y que honra la presencia de Dios, es una fortaleza impenetrable para las tinieblas. Y aunque vengan vientos, ataques, susurros o distracciones, nada puede sacudir un hogar que está plantado sobre la roca, cubierto por la sangre y sostenido por la obediencia. Hoy es el día para entender que tu casa no es un lugar donde el enemigo puede entrar libremente, no importa lo que hayas visto, sentido o tolerado hasta ahora. Si el Espíritu Santo habita en ti,
tú tienes el derecho y el deber de establecer un cerco espiritual que lo detenga, de cerrar toda brecha que él haya usado y de declarar con autoridad: aquí no, en mi casa no, este territorio le pertenece a Dios. Porque no se trata solo de vivir en paz, se trata de proteger la atmósfera, de preservar la herencia, de defender lo que Dios te entregó. Tu casa no es simplemente el lugar donde habitas, es el primer altar que debes custodiar, el primer campo de batalla que debes vigilar, y el primer lugar donde el reino de Dios debe ser establecido con poder y con gloria. Uno de los mayores peligros en la guerra espiritual no es el ataque en sí, sino no saber que estás siendo atacado, porque el enemigo es maestro en operar desde lo oculto. No siempre se manifiesta con algo evidente. De hecho, muchas de sus estrategias más destructivas comienzan como pequeñas grietas, como atmósferas que cambian, como hábitos que se enfrían, como conflictos que se intensifican sin explicación. Y si no se discierne la raíz espiritual a tiempo, la casa se convierte en un terreno vulnerable, donde lo espiritual es tratado como emocional y lo demoníaco como casual. Una casa bajo ataque espiritual no siempre se ve diferente por fuera, pero en su interior, el ambiente cambia, se percibe opresión, se respira confusión. La paz se va sin causa visible, la oración se vuelve pesada, el sueño se interrumpe, la comunión entre los miembros del hogar se vuelve tensa, se multiplican las discusiones sin motivo claro, el amor parece ausente, la mente se llena de pensamientos que antes no estaban allí, y muchas veces... Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Todo esto ocurre después de una decisión espiritual, un crecimiento en la fe, o justo cuando se empieza a buscar más a Dios. Esas no son coincidencias, son reacciones, porque cuando una casa decide acercarse a Dios, el infierno lo percibe y busca debilitar ese avance con presión espiritual. Por eso, es vital aprender a discernir cuando lo que está ocurriendo en tu hogar no es solo cansancio, estrés o rutina familiar, sino un ataque espiritual real que necesita ser enfrentado con autoridad, no con quejas, con intercesión, no con silencio, con la palabra, no con opiniones humanas. Entre las señales más comunes de ataque espiritual, en una casa están contiendas constantes, discusiones repetitivas que parecen surgir de la nada, sin causa real, que se repiten en ciclos, y donde ningún intento humano logra establecer paz duradera. Ambientes densos o cargados, lugares del hogar donde se percibe incomodidad, donde el descanso no fluye, donde hay tensión sin explicación, o donde se interrumpe frecuentemente el sueño, sobre todo en la madrugada. Frialdad espiritual repentina, apatía hacia la oración, falta de deseo por leer la palabra, distracción persistente durante los devocionales, o desinterés por congregarse, aun cuando antes había pasión. Pesadez emocional y mental sin causa clara, pensamientos negativos constantes,
temor sin fundamento, tristeza que no se explica por situaciones visibles, ataques de ansiedad o desesperanza dentro del entorno del hogar. Insomnio o sueños perturbadores. Cuando los miembros de la casa comienzan a experimentar sueños oscuros, ataques nocturnos o imposibilidad de descansar, especialmente si esto se repite o afecta a más de un integrante del hogar. Atmósfera de división, falta de acuerdo entre cónyuges, distanciamiento emocional, incomunicación prolongada o rechazo sin razón evidente. Estas señales no son para generar miedo, sino para despertar discernimiento, porque lo que se detecta, se enfrenta, lo que se discierne, se vence, y lo que se ignora, permanece con poder. El enemigo opera con mayor fuerza en la oscuridad, pero cuando el creyente abre los ojos, eleva su voz y toma autoridad, todo espíritu extraño tiene que ser confrontado y desalojado. Hay momentos en que Dios permite que el ambiente se sacuda, no para destruirte, sino para alertarte, no para que te llenes de miedo, sino para que te levantes con autoridad, porque cada señal es un llamado a orar, a revisar, a limpiar, a declarar. No todo lo que es invisible es irrelevante, y no todo lo que parece natural lo es. Hay cosas que se resuelven con diálogo, pero hay otras que solo se resuelven con guerra espiritual, y una casa no puede ser protegida si no se discierne lo que la está afectando. El Espíritu Santo no solo habita en ti, también te revela lo que el enemigo está haciendo para que lo enfrentes en su nombre. Él no quiere que vivas confundido, ni que tu casa se convierta en un campo de batalla sin soldados. Él quiere despertar tu discernimiento, activar tu vigilancia y devolverte el control espiritual sobre tu ambiente. Hoy, si reconoces que algo en tu hogar ha cambiado, que el ambiente no es el mismo, que la paz se ha ido y que algo pesa sobre tu casa, no lo normalices, no lo toleres. Discierne, declara, ora y comienza a levantar una cobertura activa sobre cada rincón, sobre cada puerta, sobre cada vida bajo tu techo, porque todo lo que ha sido detectado con sabiduría será enfrentado con poder. Una casa no se protege solo con muros, cerraduras o alarmas. Se protege con autoridad, no con fuerza humana, sino con el respaldo de Dios. Porque en el mundo espiritual, lo que protege no es lo que se ve, sino lo que se ejerce. La cobertura de una casa no depende de cuán grande o pequeña sea, ni de cuánta experiencia tengan sus moradores, sino de quién asume su posición como autoridad espiritual, y qué tan firme está esa vida en obediencia a la palabra. Dios ha establecido el principio de autoridad como una línea de orden y protección. Allí donde hay gobierno espiritual sano, hay cobertura. Donde hay obediencia y alineamiento, hay defensa. El enemigo sabe que no puede invadir un terreno gobernado por una autoridad sujeta a Dios. Por eso su primer objetivo no es siempre atacar directamente. Muchas veces intenta debilitar o distraer a quien ha sido puesto como cabeza espiritual de la casa. Porque cuando el sacerdote está ausente, dormido o pasivo, la casa queda sin escudo. Lucas 10:9 declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no es figurativa, es real, es una capacidad espiritual delegada por Cristo a sus hijos, para enfrentar las fuerzas del mal, no con pánico, sino con gobierno. Pero esa autoridad no opera por emoción ni por momentos de fervor. Funciona cuando se entiende quién la dio, para qué fue dada, y cómo debe usarse dentro del hogar. Santiago 4:7 lo confirma con una secuencia clara: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Aquí hay un principio inquebrantable: sin sumisión, no hay resistencia efectiva. No se trata de gritarle al enemigo, sino de caminar en obediencia a Dios. La autoridad espiritual no se impone por voz fuerte, sino que fluye naturalmente cuando hay una vida sujeta, limpia en comunión y respaldada por el cielo. En el contexto del hogar, esto tiene implicaciones directas. El padre, como sacerdote espiritual, no solo provee pan físico, sino también alimento espiritual, dirección, intercesión y vigilancia.
La madre, como columna del hogar, ejerce también autoridad espiritual a través de la oración, la formación, el ejemplo y la edificación constante. Y cuando ambos se alinean bajo Cristo, se establece un cerco poderoso que impide el avance de las tinieblas. Pero si la cabeza está ausente, herida, rebelde o distraída, el cerco se debilita y los ataques encuentran una brecha abierta. La autoridad espiritual también se manifiesta en las decisiones diarias, lo que se permite en casa, lo que se tolera, lo que se deja pasar sin confrontar, revela quién realmente está gobernando, porque no puedes pedirle a Dios que proteja lo que tú no estás dispuesto a corregir. La autoridad no solo declara, también disciplina, no solo reprende al diablo, también ordena la casa según la palabra. Cuando el creyente asume su lugar como autoridad espiritual, el ambiente cambia, no porque todo sea perfecto, sino porque el enemigo reconoce que esa casa tiene gobierno, tiene palabra, tiene altar y tiene espada. Y donde hay espada, la palabra activa, y altar, la presencia viva de Dios, no hay tiniebla que pueda permanecer por mucho tiempo. La autoridad espiritual en casa también incluye saber cerrar puertas, declarar bendición, interceder por cada miembro del hogar y marcar los límites espirituales con claridad. No todo puede entrar, no todo puede ser visto, escuchado o practicado, porque todo lo que se permite sin discernimiento puede volverse una brecha. Pero cuando hay vigilancia, intercesión y convicción, el hogar se convierte en un territorio gobernado desde el cielo. Hoy más que nunca el Espíritu Santo está llamando a los sacerdotes de cada casa a levantarse, no solo para orar cuando hay crisis, sino para gobernar con sabiduría cuando todo parece estar en orden. Porque la autoridad no es reactiva, es preventiva, no espera el ataque para actuar, vive posicionada, alerta, alineada con Dios y decidida a no ceder terreno. Si tú estás leyendo esto, no es casualidad. Dios te está recordando que tu voz tiene poder, tu oración tiene peso y tu posición en casa tiene impacto. No delegues tu autoridad al miedo ni al descuido. Recupérala, afírmala, ejércela, porque si tú no tomas ese lugar... How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Alguien más lo tomará, y no será alguien enviado por Dios. El hogar protegido espiritualmente no es el que no tiene batallas, es el que ha decidido pelear en el espíritu, con la autoridad de Cristo, hasta ver la atmósfera alineada, la paz restaurada y la gloria de Dios habitando en cada rincón. El enemigo no necesita romper puertas para entrar, solo necesita que alguien las deje abiertas. La guerra espiritual en el hogar no comienza con grandes tragedias,
sino con pequeñas concesiones. No se manifiesta primero con ataques visibles, sino con accesos invisibles. El reino de las tinieblas no invade al azar. Se instala allí donde se le da derecho, permiso o espacio, aún sin saberlo. Y en la mayoría de los casos, no entra por lo que hace el diablo, sino por lo que tolera el creyente. Efesios 4:27 es directo. No deis lugar al diablo. El texto no dice que el enemigo tenga el poder de irrumpir. Dice que el lugar se le doña. La palabra lugar en el griego original es topos, que significa espacio, territorio, habitación. Es decir, no hay influencia demoníaca en el hogar sin una puerta abierta que le haya dado un área para operar. Y esas puertas no siempre se abren con actos violentos. A veces basta con una omisión, un descuido, una costumbre aparentemente inofensiva. Hay puertas que se abren por medio de pecados ocultos, resentimiento, falta de perdón, celos, mentiras constantes, orgullo, envidia o inmoralidad tolerada. Cuando estas raíces establecen en el corazón de los miembros del hogar y no se tratan a la luz de la palabra, se crea un ambiente donde la opresión puede moverse con libertad. Hay puertas que se abren por alianzas con el mundo, entretenimiento cargado de violencia, brujería, sensualidad o prácticas oscuras, objetos en casa vinculados a religiones falsas, música contaminada, videojuegos o series que glorifican la muerte, el miedo, la perversión o la blasfemia. Todo lo que no glorifica a Dios y se mantiene en la casa, tarde o temprano abre un canal espiritual por donde el enemigo puede infiltrarse. También hay puertas que se abren con palabras habladas. Toda declaración negativa, maldición, deshonra, crítica destructiva, queja constante o incluso expresiones dichas con ligereza, como en esta casa, siempre pasa lo mismo. Nada bueno sucede aquí. Esto está maldito. Están construyendo un lenguaje que autoriza atmósferas de caos, enfermedad o ruina. El poder de la muerte y la vida está en la lengua, y lo que se declara repetidamente dentro de una casa puede reforzar una realidad espiritual que no viene de Dios. Una de las puertas más ignoradas es la de la indiferencia espiritual. No hacer nada allá es hacer espacio. Cuando el altar familiar está apagado, cuando no hay oración, ni adoración ni lectura de la palabra, la casa se convierte en un terreno seco, sin cobertura, sin vigilancia, y donde no hay presencia activa de Dios, hay libertad para que las tinieblas se muevan sin oposición. Pero no todo está perdido. Toda puerta que fue abierta puede ser cerrada. La confesión, el arrepentimiento y la obediencia restauran el cerco espiritual. La limpieza del hogar no comienza sacando cosas, sino sacando la apatía, sacando la permisividad, sacando la comodidad espiritual. Cuando el sacerdote del hogar se levanta, ora, discierne y actúa, todo lo que estaba escondido empieza a perder fuerza. Cierra la puerta al odio con el perdón. Cierra la puerta al miedo con la fe. Cierra la puerta al caos con orden espiritual. Cierra la puerta a la oscuridad con la luz de la palabra. Cierra la puerta al orgullo con arrepentimiento. Cierra la puerta a lo inmundo con consagración. No se trata de vivir paranoico, se trata de vivir despierto. La guerra no es contra objetos, sino contra lo que esos objetos representan espiritualmente. No es contra costumbres culturales, sino contra lo que esas costumbres legalizan en el mundo invisible. Porque lo que tú permites en casa se vuelve ley espiritual dentro de ella. Y si permites lo incorrecto, no puedes reclamar cobertura divina sin primero restaurar el altar. Hoy, si sabes que hubo puertas abiertas, por ignorancia, por herencia, por debilidad o por descuido, no vivas con culpa, vive con determinación. Pide al Espíritu Santo que revele todo acceso abierto al enemigo y comienza, paso a paso, a cerrar cada uno. Limpia lo que deba salir, cancela lo que deba romperse, quita lo que no edifica. Declara que tu casa será solo habitación del Espíritu de Dios, porque cuando el acceso se cierra, influencia se rompe. Y cuando se rompe, la paz vuelve, la atmósfera cambia y la gloria de Dios vuelve a llenar cada rincón.
Una casa sin altar es una casa sin fuego, y una casa sin fuego, y una casa sin fuego espiritual es vulnerable al frío de la indiferencia, a la oscuridad de la confusión y a la invasión de fuerzas que no se ven, pero que se sienten. El altar familiar no es un mueble ni un lugar físico, es un ambiente construido por la oración constante, por la palabra compartida, por la adoración vivida en unidad y por la presencia de Dios honrada como prioridad. Es allí donde el cielo y la tierra se encuentran, donde la atmósfera es gobernada y donde el enemigo no puede permanecer. Desde los primeros capítulos de la Biblia, los hombres de Dios edificaban altares allí donde habitaban. En Génesis 12 y 8 veré: Abraham edificó un altar entre Betel y Jai, y allí invocó el nombre de Jehová. No esperó tener un templo ni una multitud, solo necesitó un espacio, una decisión y un corazón encendido. Porque los altares no se levantan con recursos, sino con convicción. A donde iba, Abraham dejaba un altar. No porque fuera religioso, sino porque sabía que su territorio necesitaba cobertura y que donde se invoca a Dios con sinceridad, los ídolos no tienen lugar. En muchas casas de hoy hay tecnología de última generación, decoración excelente, seguridad externa, pero no hay altar. Hay Biblia sobre la mesa, pero no hay lectura diaria. Hay silencio a la hora de dormir, pero no hay oración. Hay mesas compartidas para comer, pero no para buscar juntos el rostro de Dios. Y cuando el altar está caído, la cobertura se debilita. Porque lo que sostiene una casa espiritualmente no es la rutina ni la organización, ni los buenos deseos. Es la presencia activa de Dios fluyendo en medio de ella. El altar familiar es el lugar donde el enemigo retrocede sin necesidad de ser reprendido, porque la gloria de Dios llena cada espacio. Es donde se cierran puertas antes de que se abran. Es donde los hijos aprenden a temer al Señor no por instrucción solamente, sino por experiencia. Es donde los matrimonios son fortalecidos por la oración, no solo por el diálogo. Es donde la palabra se convierte en dirección, no solo en información. No se necesita ser perfecto para levantar un altar. Solo se necesita ser constante. No se trata de hacer reuniones largas y rígidas. Se trata de establecer un momento real, un lugar de encuentro, una cultura donde orar juntos no sea extraño, donde adorar no sea forzado, donde la Biblia no esté archivada y donde cada miembro sepa que Dios es el centro, no solo el espectador. El altar familiar protege porque mantiene el ambiente bajo cobertura. Cuando el altar se enciende, se establece gobierno espiritual. Cuando se apaga, lo que antes era claro se vuelve confuso. Por eso el enemigo no teme tanto a una casa con Biblia, sino a una casa donde esa Biblia se abre y se vive todos los días. En muchas familias, el Espíritu Santo no está ausente porque no sea deseado. Está ausente porque no se le ha dado lugar. Se invoca en los momentos difíciles, pero no se le honra en lo cotidiano. Se le pide intervención en medio de crisis, pero no se le consulta en tiempos de calma. Y el altar viene a restaurar esa comunión, no para cumplir un rito, sino para hacer de la presencia de Dios una costumbre santa dentro del hogar. Hoy, si en tu casa el altar está apagado, no esperes más, no busques el momento perfecto. Comienza con 5 minutos de oración. Lee un salmo en voz alta. Ora por tus hijos antes de que salgan. Agradece antes de dormir. Pon una canción de adoración en medio del día. Porque cada acto, cada palabra, cada gesto suma leña al altar. Y cuando ese fuego vuelva a arder, todo lo que se había instalado sin permiso espiritual empezará a perder terreno. El altar familiar no es opcional. Es la columna invisible que sostiene la atmósfera del hogar. Sin altar, hay desorden espiritual. Con altar, hay alineación, cobertura y victoria continua. Porque el altar no solo protege, establece presencia, ordena prioridades y prepara el terreno para que Dios no solo visite tu casa, sino que la habite con gloria permanente. Una casa puede tener buena doctrina, un altar encendido, y miembros que aman a Dios. Pero si no hay unidad, hay una brecha abierta por donde el enemigo puede operar. La división no siempre comienza con algo grande.
A menudo nace como una diferencia no resuelta, una ofensa no sanada, una palabra dicha en el momento equivocado y no perdonada. Y si no se trata espiritualmente, esa grieta crece hasta convertirse en una puerta abierta que rompe el flujo de la presencia de Dios y facilita el trabajo de las tinieblas. Jesús fue enfático en Marcos 3:25. Y si una casa está dividida contra sí misma, anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at StitchFix.com/Spotify. That's StitchFix.com/Spotify. Tal casa no puede permanecer. No dijo que no puede orar. No dijo que no puede cantar. Dijo que no puede permanecer. Eso significa que la falta de unidad interna debilita la estructura espiritual del hogar, lo vuelve inestable, frágil, expuesto. Una casa dividida no necesariamente grita, pero sí se enfría. No necesariamente pelea, pero deja de protegerse mutuamente. Y donde hay división emocional o espiritual, la autoridad se diluye, la vigilancia se dispersa y el altar pierde su fuego. El enemigo no necesita entrar con fuerza si logra sembrar discordia, si puede aislar a los miembros del hogar emocionalmente, espiritualmente o en la visión familiar. Entonces puede comenzar a operar con sus armas favoritas: sospecha, orgullo, silencio, frialdad, indiferencia. El ambiente cambia, la oración en común se detiene, el respeto se debilita, el amor deja de fluir como escudo, y aunque la casa se mantenga funcionando, en el espíritu ha sido fragmentada, y eso la hace vulnerable. La unidad espiritual no es simplemente llevarse bien, es caminar en el mismo espíritu, en el mismo sentir, bajo una misma visión, y con un compromiso mutuo de proteger el propósito de Dios en la familia. Es perdonar rápido, es conversar lo necesario, es tomar la iniciativa en el quebranto, es no permitir que el orgullo gane en discusiones pequeñas, es saber que a veces es más espiritual ceder que tener la razón, porque el enemigo no teme tanto a los hogares donde todos oran por separado, sino a los que se atreven a orar juntos en medio del conflicto. Efesios 4:3 nos exhorta a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No dice crearla, dice guardarla. Eso significa que la unidad fue dada por Dios, pero mantenerla es nuestra responsabilidad. Y cuando se guarda con celo, el hogar se convierte en un muro sólido que resiste presiones externas, tentaciones internas y ataques directos. Porque donde hay acuerdo, hay poder. Donde hay unidad, Dios ordena bendición. Donde dos o más se ponen de acuerdo en tierra, el cielo responde. Y donde una familia se une no solo en el afecto, sino en la fe, la casa se convierte en una fortaleza impenetrable para las tinieblas. La unidad espiritual también se construye con roles claros y mutua sujeción. Cuando cada miembro del hogar entiende su posición, honra la del otro y camina en alineamiento a la palabra, la autoridad fluye sin obstrucción. Los padres lideran en amor, los hijos responden con honra, los cónyuges se cubren mutuamente.
la atmósfera se sana, el Espíritu Santo se siente bienvenido, y el enemigo no encuentra espacio para sembrar confusión. Hoy más que nunca el Espíritu Santo está llamando a las casas a restaurar la unidad, no para agradar a los hombres, sino para cerrar brechas espirituales, no solo para vivir en armonía, sino para establecer autoridad real sobre el ambiente. Porque el poder de una casa no está en cuántas cosas sabe, sino en cuánto se aman sus miembros en Cristo. El perdón es más que un acto emocional, es un arma espiritual. El acuerdo es más que una estrategia, es una defensa. El amor no es solo un fruto, es un cerco, y cada gesto de reconciliación dentro del hogar es un golpe directo contra las tinieblas que buscan operar en la división. Una casa unida espiritualmente es una casa fuerte, no porque no tenga luchas, sino porque ha decidido no entregarle su territorio al enemigo, sino a Cristo, que es el único digno de gobernar sobre ella. La palabra de Dios no es un simple texto religioso. Es vida, es verdad, es espíritu, y es autoridad hablada que gobierna el ambiente donde se pronuncia con fe. Cuando un creyente declara la palabra en su casa, no está repitiendo frases vacías, está activando el cielo en su entorno inmediato, está haciendo visible lo invisible, está levantando un cerco espiritual que no se ve con los ojos, pero que se percibe en la atmósfera, porque cuando la palabra es hablada, el ambiente se ordena, lo que estaba desalineado comienza a encajar, lo que era confuso comienza a despejarse, lo que oprimía comienza a debilitarse, porque las tinieblas no retroceden ante ideas, retroceden ante la verdad revelada y declarada. Josué lo entendió cuando dijo con firmeza: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». No fue una declaración simbólica, fue una decisión espiritual expresada con autoridad. Estaba estableciendo bajo qué gobierno estaría su casa. Estaba cerrando el paso a toda mezcla, idolatría o tibieza, y estaba proclamando que su linaje no estaría definido por las decisiones de otros, sino por la obediencia al Dios verdadero. Ese tipo de declaración tiene peso espiritual, porque activa ángeles, incomoda al infierno y afirma el dominio del reino de Dios sobre la casa. El Salmo 91 no es solo una oración bonita. Es una proclamación de protección espiritual, una descripción del cerco que Dios establece sobre aquel que habita bajo su sombra. Cuando se declara en voz alta en una casa, se está diciendo: aquí no reina el miedo, aquí no entra el destructor, aquí hay refugio, hay alas, hay escudo, hay fidelidad de Dios que cubre. Y eso no es misticismo, es activación espiritual. Es un hijo de Dios usando su boca como instrumento de gobierno. Isaías 54, 16 también es una promesa que debe declararse: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa palabra, dicha con fe en el ambiente del hogar, rompe maldiciones, desactiva ataques y proclama que cualquier estrategia del enemigo contra esa casa será ineficaz. Porque no se trata de gritar, se trata de declarar con convicción lo que ya ha sido dicho por Dios. Los padres tienen el poder de bendecir a sus hijos con la palabra, no solo orando en lo secreto, sino proclamando en voz alta lo que Dios ha dicho sobre ellos, declarando que serán cabeza y no cola, que estarán sobre y no debajo, que serán luz en medio de las tinieblas. Y esas palabras no solo edifican, sino que marcan el espíritu de los hijos y sellan el ambiente con verdad. Cuando caminas por tu casa y declaras versículos, estás sembrando vida en el ambiente. Cuando oras un salmo sobre las habitaciones, estás limpiando el aire espiritual. Cuando bendices la entrada, estás diciendo: todo el que cruce este umbral será tocado por la presencia de Dios. Cuando hablas sobre tu hogar la promesa de Deuteronomio 28, bendita tu casa, bendita tu entrada, bendita tu salida, estás alineando tu entorno a lo que el cielo ya estableció. Es tiempo de recuperar la voz profética dentro del hogar. No se trata de ser elocuente, se trata de ser constante. De no permitir que la única voz que se escuche en casa sea la de las noticias, el entretenimiento o las quejas. Hay que volver a hablar vida, promesa, palabra santa. Porque una casa donde la palabra se habla es una casa donde el enemigo no se acomoda. Hoy,
Más que nunca levanta tu voz. Declara la palabra cada mañana. Proclámala sobre tus hijos. Escríbela en las paredes. Habla vida sobre tu matrimonio. Habla paz sobre tus finanzas. No esperes que las cosas cambien para hablar diferente. Habla diferente. Y verás cómo todo comienza a cambiar, porque el mundo fue creado por la palabra, y tu casa también puede ser transformada por lo que proclames cada día con fe y fidelidad. El enemigo no necesita una gran puerta abierta para operar. A veces le basta con una rendija, y esa rendija muchas veces no es un pecado evidente, sino una falta de vigilancia, no por maldad sino por distracción, no por desobediencia, sino por rutina, porque una casa que fue protegida ayer puede volverse vulnerable hoy si deja de velar. Jesús no dijo, orad solamente, dijo, velad y orad. La oración sin vigilancia se debilita, pero la oración con vigilancia establece gobierno, detecta ataques y mantiene el terreno bajo control espiritual. Vigilar no es vivir con paranoia, es vivir con discernimiento, es prestar atención, no solo a lo que sucede, sino a lo que se percibe, es no asumir que todo lo que parece normal lo es, porque el enemigo trabaja desde el desgaste, desde la distracción, desde el cansancio, y cuando logra que un hogar baje la guardia, detenga su oración, se relaje en su búsqueda y se desconecte de la vigilancia, entonces comienza a sembrar lentamente división, confusión, sueño espiritual y apatía. Vigilar es identificar cambios sutiles, cuando la oración se vuelve pesada, cuando la palabra ya no fluye, cuando hay irritabilidad sin causa, cuando el descanso se interrumpe, cuando el gozo se apaga, cuando las emociones se enturbian. Cada una de esas señales es una alerta del cielo que nos dice, despierta, ajusta, observa, refuerza el cerco. La vigilancia también se ejerce en lo práctico. Es revisar lo que entra por las pantallas, lo que se permite en las conversaciones, lo que se tolera por costumbre. Es no dejar espacios vacíos en la agenda espiritual del hogar. Es discernir a qué estás expuesto sin darte cuenta, porque la vigilancia espiritual también es responsabilidad diaria, no reacción esporádica. Un hogar que vigila es un hogar que entiende que el enemigo no espera a que lo invites para entrar, espera a que te distraigas para... Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy! Champion of hurling grass and pollen everywhere! And in the blue corner, the challenger, extra strength, Halliday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday! Halliday, bring it on! Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states. NMLSConsumerAccess.org, number 3030. This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never-frozen meals are dietitian-approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences, like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code listen50 for 50% off, plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50. Code listen50. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Hulu, presenting Paradise. Paradise is Hulu's critically acclaimed addictive drama series, starring Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, and James Marsden. The Daily Beast calls Paradise your next TV obsession, and the New York Times says it's exhilarating in all the right ways. Paradise is for your Emmy consideration in all categories, including Outstanding Drama Series. For more information, visit fyc.hulu.com. Operar. Por eso hay tiempos en que el Espíritu Santo te va a despertar a orar a medianoche, no porque haya algo urgente, sino porque hay algo invisible moviéndose y Dios quiere que tú lo canceles antes de que se manifieste.
Ese tipo de vigilancia no viene por hábito, sino por sensibilidad. No nace del miedo, sino del compromiso con el gobierno espiritual del hogar. La vigilancia también requiere consistencia. No se trata de tener temporadas intensas de guerra espiritual y luego caer en el descuido. Se trata de formar una cultura de oración, de adoración, de limpieza espiritual constante, como los porteros en los muros de Jerusalén, que velaban día y noche para proteger lo que Dios había restaurado. Así debe ser el creyente que ha entendido que su casa es territorio santo. No todo lo que toca tu casa viene de Dios, pero todo lo que entra y permanece lo hace porque encontró legalidad o ausencia de vigilancia. Por eso una casa vigilante se anticipa al ataque. No espera la crisis para orar, no espera la discusión para declarar paz, no espera la tormenta para cubrir a los suyos. Ora antes, habla antes, se mueve antes, porque el que vigila gobierna, y el que gobierna protege. Hoy más que nunca se necesitan hogares que no solo oren cuando sienten carga, sino que oren como un estilo de vida. Que no solo lean la palabra por necesidad, sino por honra. Que no solo clamen cuando todo tiembla, sino que mantengan el fuego encendido en todo tiempo. Porque el enemigo no soporta un hogar donde se ora sin cesar, donde se vigila sin distracción, y donde se respira obediencia como ambiente constante. Vigilar es amar a los tuyos con los ojos abiertos, el oído sensible y el espíritu firme. Es entender que el enemigo no va a descansar, pero tú tampoco vas a ceder, porque él protege su casa con vigilancia constante, construye un muro que el infierno no puede escalar. Dios no solo protege casas que nunca han sido tocadas, también restaura las que fueron golpeadas, contaminadas, divididas o invadidas, porque su poder no se limita a prevenir el daño. También tiene el poder de revertirlo. No importa cuán rota esté la atmósfera, cuántas grietas se hayan abierto, o cuánto terreno parezca perdido, el Dios que resucita vidas también puede resucitar hogares. Una casa afectada por el enemigo no está condenada, está en pausa esperando un sacerdote que se levante. No importa si fue por descuido, ignorancia o pecado. Si hay alguien en el hogar que decide volver al altar, humillarse, pedir perdón y restaurar la autoridad espiritual, la atmósfera puede cambiar, el terreno puede ser limpiado, y la gloria puede volver a llenar lo que estuvo vacío. El proceso de recuperación comienza con arrepentimiento profundo y real. No se trata de culpabilidad emocional, sino de una confrontación sincera con la verdad. Reconocer dónde se abrieron puertas, qué se toleró, qué se dejó sin tratar, qué se permitió que contaminara el ambiente. Dios no restaura lo que se excusa, restaura lo que se expone con humildad. Y cuando alguien en casa dice, Señor, perdónanos, limpiamos este terreno, lo consagramos otra vez a ti, entonces el cielo se abre y la restauración comienza. Luego viene la limpieza espiritual, no solo del corazón, sino del entorno. Toda casa que ha sido afectada necesita una evaluación espiritual seria. Hay cosas que quizás se mantienen por tradición, por apego, por costumbre o por temor al cambio. Pero si el Espíritu Santo te revela que hay objetos, prácticas, contenidos o recuerdos que están sirviendo como puntos de anclaje para la oscuridad, deben salir. No por legalismo, sino por limpieza. No para aparentar santidad, sino para cerrar definitivamente el acceso que el enemigo usó. Jesús entró al templo y lo limpió con firmeza. Mateo 21, 12-13. No pidió permiso, no lo hizo suavemente. Volcó mesas, echó fuera a los que no respetaban la santidad del lugar. ¿Por qué? Porque el celo por la casa de su padre lo consumía. Ese mismo celo debe estar en ti, no para volverte religioso, sino para declarar con tus actos: mi casa ya no será lugar de confusión, mezcla ni opresión, será casa de oración, habitación de presencia, territorio santo. Después de la limpieza debe venir la restauración del altar. Volver a orar juntos, volver a leer la palabra en voz alta, volver a declarar promesas sobre los dormitorios, sobre las puertas, sobre los miembros de la familia. No importa si al principio parece seco o incómodo.
No se trata de emociones. Se trata de volver a colocar a Dios como el centro y al Espíritu Santo como el huésped principal. La restauración de una casa también exige restaurar el orden. Si hubo desobediencia de los hijos, debe haber corrección. Si hubo falta de liderazgo de los padres, debe haber ajuste. Si hubo heridas entre cónyuges, debe haber reconciliación y perdón, porque la atmósfera no se sana solo con oración, sino también con obediencia. La cobertura espiritual no puede fluir si hay roles quebrados, autoridad ausente o deshonra oculta. Y finalmente, se debe mantener la restitución. Todo lo que fue afectado por el enemigo, el amor, la comunicación, la salud espiritual, la paz emocional, debe ser intencionalmente recuperado. Habrá días de resistencia. Habrá noches donde se sentirá la presión retroceder. Pero si no cedes, si te mantienes firme, si hablas vida y no te sueltas de Dios, la atmósfera comenzará a cambiar. El terreno será devuelto. El gozo volverá. El altar arderá. Y tu casa será restaurada. No solo en estructura, sino en esencia. No temas si tu casa ha sido afectada. Teme quedarte sin hacer nada, porque mientras haya un intercesor, siempre habrá esperanza. Y mientras haya alguien que se humille, se levante y declare, como Nehemías, me duele lo que veo, pero me niego a quedarme cruzado de brazos. Entonces Dios descenderá y comenzará a reconstruir. Ladrillo sobre ladrillo, atmósfera sobre atmósfera, presencia sobre ruinas, hasta que tu casa vuelva a ser templo del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre una casa que ha sido protegida y una casa que ha sido consagrada. La primera busca cerrar puertas. La segunda decide vivir bajo el gobierno de Dios de forma permanente. La protección espiritual no debe ser solo una reacción al ataque, sino una decisión de estilo de vida. Y esa decisión se resume en una frase poderosa pronunciada por Josué delante de toda una nación. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa declaración no fue una respuesta a un ataque puntual. Fue una decisión radical, pública y definitiva. Josué no dijo, esperaremos a que las cosas mejoren. No dijo, veré cómo responde mi familia. Dijo con firmeza, yo y mi casa. Estaba diciendo, no solo yo, no solo mi fe individual, no solo mi experiencia espiritual, mi hogar entero estará alineado al propósito de Dios. Y eso no es algo que se logra con discursos, sino con dirección, coherencia, liderazgo y ejemplo constante. Una casa que sirve a Jehová no es una casa perfecta, pero es una casa firme, una casa que falla, pero se arrepiente, una casa que no vive para agradar al mundo, sino para representar el reino de Dios en lo cotidiano. No es una casa que solo ora cuando hay crisis, sino que busca a Dios como prioridad, que honra el día a día como altar, que trata el comedor como lugar de comunión, el dormitorio como lugar de paz y el umbral como frontera espiritual que separa la atmósfera de afuera de la gloria que habita adentro. Servir a Jehová como casa no significa que todos piensen igual al instante. Significa que el espíritu que gobierna la casa es el Espíritu Santo, que la palabra tiene la última palabra, que las decisiones no se toman sin oración, que el perdón no se posterga, que la corrección se hace con amor, y que el nombre de Cristo no es un adorno en la pared, sino el fundamento de cada hábito, cada conversación y cada valor. Una casa que sirve a Jehová influye a otras. No necesita predicar desde los techos. Su ejemplo habla, su ambiente evangeliza, su paz atrae. Porque donde Dios gobierna, hay descanso. Donde Dios reina, hay estructura. Y donde Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Pero esto no ocurre solo con buenas intenciones. Requiere constancia, requiere decisiones diarias, requiere decir no a la cultura y sí al cielo. Requiere apagar lo que contamina, cerrar lo que distrae y sostener lo que edifica. Requiere una vigilancia que no se apaga y una fe que no se negocia. Porque una casa que sirve al Señor no lo hace desde la emoción, sino desde el pacto. Ese pacto empieza en el corazón de quien lidera,
Puede ser el padre, la madre, un hijo, una abuela, no importa quién tome la antorcha. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Lo que importa es que alguien decida sostener el fuego, porque si hay uno que ora, la presencia permanece. Si hay uno que declara, la atmósfera se limpia. Si hay uno que se mantiene firme, el cerco espiritual se sostiene. Dios no busca casas de apariencia espiritual, busca hogares donde Él pueda habitar, donde no lo inviten solo el domingo, donde no lo mencionen solo en crisis, sino donde Él tenga el control de cada rincón. Y eso no ocurre por obligación, ocurre por revelación. Cuando la casa entiende que su propósito no es sobrevivir, sino reflejar el gobierno del cielo en la tierra. Hoy más que nunca es tiempo de decir con convicción, mi casa no será conocida por el conflicto que vivió, sino por el propósito que abrazó. No será recordada por el enemigo que la tocó, sino por la gloria que la habitó. No será dominada por lo que entró una vez, sino por aquel que ahora reina en cada cuarto, cada puerta, cada vida. Yo y mi casa no solo seremos protegidos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.